Ya estamos planificando, ya estamos tal vez haciendo la agenda para este año, ya tal vez algunos establecimos las metas, los propósitos para este año, ya estamos levantando esas oraciones fervientes, ¿no? Para muchas cosas que queremos en Dios ocurran este año. Y hoy vamos a empezar con una nueva serie que creo nos va a ayudar mucho en este año que estamos comenzando. Así que me gustaría, por favor, que ore conmigo antes de ir a las Escrituras y de poder comenzar el día de hoy. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar acá reunidos. Gracias por este día, porque a pesar de las muchas dificultades que hemos enfrentado en esta semana o las que hemos enfrentado hoy mismo, Señor, es por tu gracia que estamos aquí reunidos, Dios. Gracias, Señor, gracias porque sabemos que hablarás a nuestros corazones por medio de tu palabra y rogamos que por medio de tu Espíritu Santo podamos tener el discernimiento, la fortaleza y podamos, Señor, poner en práctica lo que hoy tengas para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, el año pasado ya estuvimos con una serie los días domingos hablando del tema principal de predicación que tuvo Jesús cuando caminó en medio de nosotros físicamente, y era acerca del reino de Dios. Estuvimos explorando algunos temas básicos acerca del reino de Dios y de cómo Él vino para establecer un reino, acercarnos al reino a través de su gracia y a través de su obra. Ahora nosotros podemos ser parte de ese reino, donde Él es el rey y nosotros somos ciudadanos de ese reino. Pero ese reino aprendimos también que tiene leyes, que tiene normas, que Él nos dejó claro cuáles son las cosas que deseaba en su reino que ocurran y que nos pedía a nosotros como ciudadanos de ese reino. Así que yo pensaba mucho, yo decía, bueno, al comenzar este año muchos de nosotros comenzamos a planificar, comenzamos a ponernos por allí una lista de metas para alcanzar que nos hemos propuesto y consideramos a pensar mucho en cómo vamos a administrar, ¿no? El tiempo, vamos a administrar los recursos, vamos a administrar tal vez los dones, talentos que tenemos. Y ahí estamos, ¿no? Al principio del año pensando mucho cómo hacer lo mejor posible este año y lograr lo que nos hemos propuesto. Y lo cierto es que planificar es bueno, pero muchas veces, por más que planificamos, por más que tratamos de decir así va a ocurrir si hago esto o aquello, no ocurre, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros el año pasado al terminar dijimos, este año 2025 no logré esto o aquello? O lo otro es que a veces planificamos mal también. Seguimos el plan como lo hemos establecido, como queremos, pero nos damos cuenta ya al final del camino que esa no era la mejor estrategia. No fue un buen plan después de todo. Bueno, sea esto o aquello, la Biblia en Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Eso dice Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras o tus planes, dicen otras versiones, y tendrás éxito, dice en otra versión, y tendrás éxito. Aprendamos a traer toda esa planificación a los pies del Señor o en las manos de Dios o encomendarlos a Él y entonces veremos realmente éxito en lo que nos hemos propuesto. Eso es lo que dice Proverbios. Pero, ¿por qué es importante encomendar a Dios todo lo que planeamos hacer? ¿Por qué es importante encomendar a Dios todo lo que planeamos hacer? Bueno, lo aprendimos muchísimo en la serie anterior. Recapitulando un poco, nos dimos cuenta que en ese reino de Dios, el cual hemos sido llamados a ser parte, y por medio de la obra de Cristo, ahora nosotros podemos ser parte con una nueva identidad, no solamente como un extranjero llega a un reino que no conoce, del cual no es parte, sino como hijos, como ciudadanos verdaderos de ese reino. Y en medio de eso, Jesucristo nos enseña a ser ciudadanos y discípulos de ese reino, pero nos da, aparte de una identidad como hijos, también nos da un propósito. Nos enseña que en ese reino estamos para adorar al Rey, para reconocer su grandeza, para poder glorificar su nombre. Ese es el propósito por el cual desde un principio el ser humano fue creado y sabemos que por causa del pecado pues hemos sido de alguna manera confundidos acerca de ese propósito y hoy en día la gente vive o sin propósito o con un propósito totalmente diferente al que el reino de Dios expone, que es glorificar a Dios y poder reconocer su grandeza. Pero cuando viene Cristo y nos da esa nueva identidad,
trae para nosotros ese propósito renovado, esa vida nueva en la cual nosotros podemos recuperar ese plan perfecto de Dios. Y allí en medio de eso también nos da no solamente una vida nueva, sino que nos dice, ok, no es que nos teletransporta, como siempre digo, una vez que tú crees en Cristo y te lleva al cielo. No, nos deja acá en la tierra y nos da un tiempo, nos da dones, nos da talentos, nos permite reconocer que las personas que tenemos alrededor no son casualidad, sino que hay un propósito detrás incluso de las relaciones que tenemos, de la familia en la que crecimos, del lugar en el que crecimos. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted se comienza a acercar a Cristo y comienza su caminar en el Señor, como que todo cobra sentido? Es porque empezamos a reconocer que todo eso que está alrededor viene del Señor. Y todas esas convicciones personales también, esa vocación, esa pasión que nos ha dado por ciertas cosas, sabemos que existe porque hay tareas específicas que Dios nos manda a cumplir en su reino. Entonces, podemos decir que Dios es quien nos ha provisto todo para ser parte de su reino. Y precisamente hoy quiero hablar de eso, porque la serie que vamos a comenzar a ver es Mayordomos del Reino. Cómo Dios nos enseña a través de su palabra que cuando somos parte de su reino, Él nos ha dado todo. ¿Y por qué nos puede dar todo? Porque Él es el legítimo dueño de todo lo que existe, aún de nuestras vidas, porque Él es el creador. Aunque nosotros no lo reconozcamos, aunque nosotros no lo aceptemos. Si usted conversa con mucha gente y le dice, ¡ay, qué bonita casa tienes o qué carro que tienes!, vas a escuchar muchas personas que no conocen este principio, aun cuando hayan leído de la Biblia, van a jactarse de cómo a través de sus esfuerzos, cómo a través de sus logros y cómo a través de ese éxito que siempre estamos planeando, es que hemos conseguido lo que tenemos. Y a veces ni siquiera nos acordamos o tenemos en cuenta que fue por la gracia y la misericordia de Dios que tenemos lo que tenemos, sino que decimos sencillamente, sí, me ha costado muchos años de esfuerzo. Ese ha sido el esfuerzo de toda una vida de trabajo, de fuerte trabajo. Y algunos lo dicen con jactancia, ¿no? No lo digo que algunos reconocen ese gran esfuerzo, sino con jactancia, diciendo, bueno, aquí el único que ha logrado todo esto soy yo. Pero Salmos 24, capítulo 24, versículo 1, dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Vuelvo a leer, Salmos capítulo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Aún nosotros somos del Señor. Aún aquella persona que no ha conocido a Cristo y no ha tenido una vida nueva y no ha sido comprado por la sangre de Cristo, aún es del Señor, porque todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Ok, aquellos que hemos conocido a Cristo estamos en una relación diferente con Dios. Hemos sido adoptados como hijos y estamos en una relación de intimidad. Pero aquellos que no conocen de Cristo son creación de Dios igual. Igual están bajo el señorío de Dios. Y aunque muchos crean que negando la existencia de Dios podrán adueñarse y atribuirse la propiedad o creación de lo que tenemos en nuestras manos, la realidad es que Dios es el legítimo dueño de todo lo que existe. Y así declaran las Escrituras la soberanía de Dios en cuanto a toda la creación. Entonces, el primer punto que yo quiero que veamos hoy como principio de mayordomía es que Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. De todo lo que vemos, de todo lo que tocamos, de todo lo que conseguimos por medio incluso de nuestros esfuerzos laborales, pero también aún incluidas nuestras propias vidas. Sea que conozcas de Cristo, sea que tengas una relación con Él o no, todo lo que existe es de Dios. Ahora, dentro de esa verdad o principio, debemos tomar en cuenta que Dios no es que sea dueño de todo lo existente porque en un momento quiso adueñarse. Porque en un momento dijo, bueno, yo me voy a adueñar de todo esto porque yo soy el más poderoso en el universo, entonces me voy a adueñar de aquello. Sino porque Él es el creador, Él hizo la tierra, Él nos hizo a nosotros, Él nos dio aliento de vida y por eso todo le pertenece. Desde un principio todo lo creado es de Él. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, dice una gran verdad acerca de Jesucristo y de Dios mismo. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, lo leo en versión Reina Valera. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación,
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Qué gran mención acerca de Cristo, que nos hace saber cómo Cristo es Dios, pero al mismo tiempo nos hace saber que Dios es el creador de todo y que por medio de este Rey en el reino del cual somos parte ahora, es el que sustenta todo. Es por medio de Él que todo tiene sentido. ¿Y por qué decimos, o por qué es importante recalcar que Él sustenta todo? Porque es importante saber que Él gobierna soberanamente sobre todo. Él gobierna soberanamente sobre todo. Salmo 103, versículo 19, dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Literalmente dice eso ese salmo. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque no es como muchos creen, que hay cosas en su creación que no están bajo el control de Dios, o que Dios solo fue un creador irresponsable que nos abandonó ahí a nuestra suerte. Muchos piensan así, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios, como dueño de todo, está al control de todo. Que Él sigue estando al control de todo. Entonces allí muchos van a pensar y dicen: pero ¿cómo explicas la hambruna en la tierra? ¿Cómo explicas las injusticias en este mundo? ¿Cómo explicas la muerte, el dolor? ¿Cómo explicas el sufrimiento humano? Entonces, si Dios está al control, entonces significa, y concluyes mal, una muy mala conclusión es pensar que Él es quien desea que nosotros suframos, que nosotros pasemos todas estas situaciones adversas que vivimos en este mundo. La realidad es otra. Y es que todo lo malo que percibimos en este mundo y que podemos palpar son las consecuencias de nuestros pecados o el pecado de otros. Y por eso entonces vemos que hay hambruna, porque hay desigualdad, hay falta de generosidad, hay un sistema corrompido que está tras las riquezas, donde no hay un corazón misericordioso para ayudar al que menos tiene, donde hay gente que está buscando solamente un poder económico o político en esta tierra, y por eso vemos lo que vemos. ¿Por qué hay entonces sicariatos, hay delincuencia organizada y todo esto? La causa no es Dios, la causa es el pecado. Y nosotros hemos decidido desde el principio de la creación pecar. Y esa es la verdad. Vivimos las consecuencias de estar en un mundo que peca continuamente. Y por eso percibimos a nuestro alrededor que hay maldad, hay sufrimiento y hay dolor. Pero la pregunta es: Dios, estando al control de todo, entonces, Él desea que vivamos así, que nos quedemos así, allí en medio de ese, como dicen por ahí algunos, lodazal de pecado, en sucios, en dolor y en tristeza, sufriendo eternamente. No. En su gracia y su misericordia nos amó, dice las Escrituras, y envió a su Hijo Jesucristo, para que entonces por medio de Jesucristo tengamos una esperanza. Tengamos una esperanza de una vida nueva en la cual aún aunque permanezcamos en esta tierra, donde aún nosotros vivimos las consecuencias, ni siquiera a veces de nuestro propio pecado, sino del pecado de otro, de la maldad de otro que nos afecta a nosotros, aún a pesar de eso podamos tener un corazón nuevo y una vida nueva que pueda reconocer que Dios está al control. Y que a pesar de los muchos males que podamos vivir en este mundo a causa del pecado y de la maldad del ser humano, entonces nosotros un día vamos a estar en un lugar nuevo, con un cuerpo nuevo, donde dice las Escrituras que no habrá más llanto ni dolor. Y estaremos con nuestro Señor. Esa es una gran esperanza. Pero ¿qué nos queda para estos años que estamos acá? La pregunta es: ¿y cuál es nuestro rol o cuál es la tarea que tenemos acá mientras que, aunque Dios nos da una vida nueva, aún seguimos en esta tierra donde hay muchas cosas que son contrarias a Dios? ¿Qué hacemos entonces? Hay mucha gente que decide quedarse brazos cruzados, casi que esperando su muerte. O incluso tienen ideas muy fuertes en cuanto a que no vale la pena vivir más, y cuando se enfrentan a situaciones muy difíciles, lo primero que piensan es en quitarse la vida, porque ha sido tan duro el golpe que han recibido por parte, no solo pueden ser consecuencias de nuestros propios pecados, sino a veces consecuencias de los pecados de otros que no quieren vivir más. Pero ¿qué hacemos aquellos que hemos conocido a Cristo? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Vivir por vivir y decir, bueno, como dicen algunos, ya aquí
Aquí estoy para sufrir las que tenga que sufrir, dice. Igual yo no sé cuándo he de morir, en cualquier momento he de morir. Por algo he de morir, decía alguien por ahí. De algo me he de morir. Entonces ya pues vivo así como sin esperanza, ¿me explico? Como en automático, como en piloto automático mi vida. ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos en el reino de Dios, donde entendemos que el Señor es dueño de todo y Él está al control y Él es soberano? Bueno, si Él nos dice que Él es dueño de todo, deberíamos atender a cómo era su plan desde un principio. Cuando Él creó al hombre, dice que lo puso sobre la creación para gobernar, para administrar. Desde un principio Dios ha querido que el hombre pueda administrar todo lo que Él ha creado y se convierta en algo similar a lo que dice Pablo a los Corintios. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 4, versículos del 1 al 2. 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2. Mira lo que le dice Pablo a los Corintios para recordar una vez más cuál es nuestro rol en medio de todo lo que Él nos ha dado. 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 al 2 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Interesante, porque cuando vamos a Génesis y vemos el rol que Dios le dio a Adán, fue de un gobernador, de un administrador. Y ahora Pablo, habiendo reconocido como servidores de Cristo, dice Pablo, pero no olvidándonos que somos administradores de lo que hemos recibido de Dios, hablando él específicamente en ese contexto de los servidores, de los ministros, pero también como hijos de Dios, dice que se requiere que esos administradores cada uno sea hallado fiel. Es muy interesante cuando analizamos esa palabra administrador que está allí. Si algunos acá han tal vez tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de la mayordomía del reino o qué es ser un mayordomo, un administrador, yo les he comentado y he mencionado muchas veces en muchas enseñanzas esta palabra administrador, oikonomos. Esa palabra en griego, oikonomos, no es otra cosa sino lo que se conoce como un mayordomo o una persona de confianza encargada de gestionar los bienes o negocio de otro. Cuando tú encuentras esa palabra mayordomo o administrador en las escrituras, dependiendo de la versión, esa palabra en griego, oikonomos, significa una persona que gestiona y que se dedica a administrar el hogar o negocio de otros. ¿Por qué? Porque oiko significa hogar, casa u hogar, y nomos significa reglas, leyes. Entonces, por eso, incluso hoy en día usamos una palabra muy conocida, que incluso es una carrera profesional, que es economía, que viene del griego oikonomía y que se refiere a la correcta gestión o la tarea de administración del hogar o bienes de una persona. Está muy relacionado. Entonces, esa palabra economía creo que muchos la conocemos, ¿no? Pero cuando nosotros nos encontramos acá en 1 Corintios, para entender bien el contexto de lo que significa que Pablo nos diga que somos administradores de los misterios de Dios y que deberíamos ser como administradores hallados fieles, deberíamos entonces ponernos en el contexto de entender que nosotros no somos otra cosa sino administradores de lo que a Dios le pertenece. Es decir, si algo tenemos en nuestras manos es porque Dios nos los ha dado para que nosotros lo administremos. Que es el mismo rol que tenía Adán desde un principio. Dios creó todo y lo puso a Adán para que gobierne y administre. Hoy en día los cristianos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y tenemos una vida nueva, tenemos una tarea, tenemos un rol en el reino y es de convertirnos en muy buenos administradores, muy buenos mayordomos. Y Pablo dice aquí una característica, que cada uno se ha hallado fiel. Fiel. O sea, y este es ya el otro punto, la otra parte del principio. Dios es dueño de todo y nosotros debemos ser encontrados o esforzarnos por ser encontrados administradores fieles. No solo administradores fieles. Esa es la principal característica que se menciona en este versículo y vamos a estar ahora analizando un poco más. ¿Qué es ser un administrador fiel? Si Dios es dueño de todo y Él ha puesto en nuestras manos, ¿cuántas cosas Dios no ha puesto en nuestras manos? Nos ha dado una vida nueva, nos ha dado recursos financieros, nos ha dado posesiones también para administrar, nos ha dado personas a nuestro alrededor con relaciones.
Llámense estas familiares, matrimoniales, de paternidad, amistades. Nos ha dado, algunos acá ya han conseguido tal vez aprender habilidades o un oficio a través de su carrera universitaria tal vez. Entonces nos ha dado la oportunidad de tener un título, una profesión. Tenemos muchas cosas en las manos para administrar. ¿A quién le pertenecen todas esas cosas según las Escrituras? A Dios. Pero yo me esforcé mucho estudiando para lograr ese título. Sí. Y en algunos versículos de la Biblia dice, ¿y quién te dio la fuerza y la sabiduría para lograr aquello? ¿Y quién te dio la sabiduría para poder avanzar y poder tal vez sacarte esas notas que, aunque algunos no fue tan bien con las mejores notas en la universidad, al menos pasamos. Pasamos allí raspando. Pero lo logramos, ¿no? Lo logramos. Ahí estamos. ¿A quién o por quién es que tenemos todo lo que tenemos? Es gracias a Dios. Es gracias a Dios. Él es dueño de todo. Y a nosotros se nos llama a ser administradores de todo lo que nos ha dado. Aún cuando hemos antes compartido ya enseñanzas y las vamos a hacer a lo largo de esta serie, aún el tiempo que nosotros tenemos, dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Debemos sacarle mucho provecho porque los días son muy malos y estas temporadas son muy malas y la verdad que hay que ser buenos administradores del tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo, no es que como algunos dicen que estoy full, ya no tengo tiempo. En realidad todos tenemos el mismo tiempo, lo que pasa es que a veces no sabemos administrarlo. Y así un montón de cosas que vamos a estar analizando no solo hoy, sino a lo largo de las series de estos domingos, acerca de cuán importante es reconocer que Él, siendo dueño de todo, Él entonces es que por su misericordia nos ha dado cosas en nuestras manos para administrar. Y tenemos que ser encontrados en esa tarea de administrar fieles. Ser fiel en la tarea de administrar las cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos no es otra cosa sino velar para que se le cumpla la voluntad de Dios, de todo lo que nos ha confiado. Cuando hablamos del término oikonomos o mayordomo, una de las cosas que tú cuando entiendes el contexto griego en el cual en la época que se escribe las Escrituras, tú ves que el oikonomos o el mayordomo primero siempre reconocía que estaba bajo la autoridad del dueño de esa posesión o de eso que le habían dado para administrar. Siempre estaba bajo la autoridad del dueño. Y lo segundo es que ese administrador tenía la responsabilidad de hacer tal cual como el dueño quería que se hagan las cosas. Tal cual como el dueño quería que se hagan las cosas. O sea, era un administrador que no solamente estaba para administrar como él quería hacer las cosas, sino como su jefe, su autoridad, deseaba que se hicieran las cosas. Porque entonces, vamos a ir ahora a Mateo 25, donde hay una ilustración muy buena para entender que realmente nosotros como administradores vamos a rendir cuentas a nuestro Creador por todo lo que nos ha dado. Mateo 25, por favor. Acompáñenme y vamos a ver cómo Jesús nos plantea este principio de mayordomía, donde Dios es dueño de todo y nosotros somos esos mayordomos y debemos ser encontrados fieles. Mateo 25, versículos 14 al 30. Aunque es un poco largo, tal vez algunos han ya leído esta porción de las Escrituras. Parábola de los talentos. Voy a leerlo, versículos 14 al 30. Porque el reino de los cielos, mire, comienza hablando del reino de los cielos, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Es decir, ambos multiplicaron lo que Dios les había dado. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Porque hablando de talentos, estamos hablando de recursos financieros, ¿ok? No está hablando de los talentos y habilidades, está hablando de dinero específicamente en esta parábola. Versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Vuelvo a repetir este versículo 21.
Y su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y él tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, muchos han tomado esta parábola y se han puesto ahí a pensar mucho en cómo va a ser ese juicio final y cómo va a ser esa expulsión, y ahí nos ponemos a meditar en ese último versículo, que nos quedamos impactados, ¿no? En el último versículo, pero no vemos todo lo que hay detrás de esta parábola en cuanto al principio de mayordomía que Dios nos quiere enseñar. Si ven que nuevamente aquí se repite esa palabra fiel, que en griegos es pistos, que significa confiable o digno de confianza. Esa misma palabra fiel de Corintios, y la palabra de acá es pistos en griego. Confiable o persona en la que se puede confiar. Es decir, que 2 de estos 3 hombres fueron reconocidos y encontrados como confiables, porque demostraron con sus acciones que fueron buenos mayordomos. Es decir, tuvieron una fe activa, una confianza que les permitió no quedarse de brazos cruzados, sino que conociendo a su Señor y cómo el Señor quería que ellos administren lo que se les había dado, fueron y accionaron y multiplicaron lo que les había sido entregado. No solo conocían, sino que decidieron actuar en conformidad a eso que conocían. Por eso decimos, y hemos estado estudiando, creo que en las enseñanzas últimas de diciembre, vimos cuán fiel es Dios. Esa palabra fiel, reconocíamos que no se trata de que Él sea fiel a nosotros como que si tuviese un compromiso con nosotros. Sí, Él ha hecho pactos con el hombre y Él no va de alguna manera a cambiar esos pactos que ha hecho con el hombre. Pero, sin embargo, cuando vemos que Dios es fiel, hablamos de que Él es un Dios confiable, en el que podemos confiar debido a que lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Debido a que lo que Él ha prometido, Él lo cumple. Y por eso podemos decir que Dios es fiel. No en el sentido que de alguna manera a veces pensamos, ¿no? Es que Él se debe a mí, como si nosotros fuéramos el centro de las Escrituras o del Evangelio. Es su nombre, es su carácter, es Dios el centro de todo, y Él es fiel porque Él ha prometido cosas que va a cumplir. Por eso decimos que Él es fiel. Y nosotros podemos descansar en que Él es fiel, porque si Él prometió algo, lo cumplirá. Y por eso reconocemos que Él es fiel y nos gozamos que Él es fiel, no a nosotros, sino a su palabra misma. Entonces, lo mismo pasa acá con esta palabra fiel. Decimos que Dios es fiel, no a nosotros, sino a su palabra, porque cumple lo que promete. Asimismo pasa con nosotros para ser encontrados administradores fieles. Debemos conocer cómo Dios desea que administremos lo que ha puesto en nuestras manos y luego debemos ser obedientes a su voluntad. Es decir, si Dios es fiel porque Él cumple lo que promete, los administradores fieles son los que conocen la voluntad de su Señor y cumplen lo que Él desea que hagamos con lo que ha puesto en nuestras manos. Es decir, podemos ser confiables como mayordomos cuando nosotros, conociendo lo que nuestro Señor quiere que hagamos, somos obedientes y lo hacemos. Allí entonces somos encontrados fieles. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Cuán importante es entender esta característica como mayordomos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos pensando en la necesidad o lo importante que es reconocer que Dios es dueño de todo.
Pero nos quedamos con eso, siempre dando, gracias Señor por esto que me diste. Gracias Señor por las oportunidades de trabajo. Gracias Señor porque hay alimento en mi casa. Y hasta ahí nos quedamos. Y no tomamos en cuenta la otra parte del principio. Dios es dueño de todo, pero nosotros somos llamados a ser administradores fieles. Y como administradores fieles, para ser fieles, necesitamos conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Ponerla en práctica. O sea, ser obedientes a lo que Él me ha dicho, como Él quiere que yo administre. Y aquí en lo que leímos en Mateo 25, 2 hicieron lo que su Señor quería. Conocían que era un Señor que cosecha donde no sembró y entonces ellos dijeron, bueno, si me dieron 2, seguramente Él me va a pedir cuentas. Entonces voy a trabajar muy duro para multiplicarlo. Y fueron y trabajaron y lo multiplicaron. Pero hubo uno que dice que sí conocía lo que quería su Señor. ¿Pero qué tuvo? Tuvo miedo, dice la parábola. Tuvo miedo. Y no accionó. ¿Por qué no accionó? No porque no conocía, sino por miedo. Se atemorizó. Y dice que escondió. Lo único que había recibido el Señor lo escondió. Para cuando vino el Señor, bueno, al menos lo cuidé. No, eso no te pedí. No te pedí que lo cuides. No te pedí que lo guardes. Te pedí que lo multipliques. Eso quería el Señor, que lo multipliquen. Y entonces, aquí no se dice cuando le dio la instrucción que lo multiplique, pero se da por sobreentendido que si los puso para administrar algo era porque querían que lo multipliquen. Y de hecho Él reconoce, yo sé que tú eres un Señor que demanda trabajo y esfuerzo y que si me diste algo, pues entonces quieres que eso haya crecido. Él sabía, el tercer siervo. Sin embargo, dice que tuvo miedo y lo escondió. Y fue de alguna manera castigado duramente. Fue castigado duramente. Nosotros como economos de Dios tenemos que cumplir la voluntad de nuestro Señor porque de Él viene todo lo que tenemos. Él es el dueño de todo y por lo tanto debemos conocer cómo Él desea que administremos tiempo, dones, recursos financieros, nuestra vida y debemos ser encontrados fieles actuando según su voluntad. Por eso Santiago capítulo 1 versículos 22 al 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Es decir, yo puedo saberme la Biblia, puedo venir cada domingo aquí a la congregación a conocer muchas cosas de Dios, pero si yo no pongo en práctica lo que Él me enseña en su palabra, no seré un oikonomos pistos, un administrador fiel. No seré como Él quiere que yo sea. Necesito no solamente escuchar su palabra, necesito entenderla y comenzarla a poner en práctica. Para yo poder ser entonces eficiente en el rol que me ha dado como administrador. Ahora, pensemos, ¿cuántas veces no hemos sido fieles a Dios con la administración de lo que nos ha confiado? ¿Cuántas veces, pongámonos a pensar en todo lo que el Señor nos ha dado? Este es el momento de reflexionar, hermanos. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado y no hemos sido fieles a lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? Por eso es que precisamente vimos la necesidad de comenzar con esta serie los domingos, porque hay tantas cosas que el Señor nos ha dado, de la cual muchos de nosotros pudiésemos decir negligentemente, es que yo no sé lo que Dios quiere. O algunos tal vez diciendo, yo sí sé, pero tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo de ejercer ese rol que Dios quiere que yo haga. Tengo miedo de poner mis dones y talentos a su servicio. Tengo miedo de un montón de cosas que a veces nos llenamos de temores y no hacemos. Mire lo que dice, o mejor dicho, miren y reflexionemos un poco en el hecho de el tiempo que Dios nos ha dado y cómo hoy en día estamos en una cultura que nos enseña cada día a desperdiciar el tiempo o a no administrar bien el tiempo, por ejemplo, en un entretenimiento muy insano. Estamos algunos dicen, en la cultura o en la época del entretenimiento. Hoy en día todo es entretenimiento.
Aún muchas veces, lastimosamente, en las congregaciones nos reunimos solamente para entretenernos, lastimosamente. Pero estamos en una cultura de mucho entretenimiento. Por eso es que hoy en día pagamos para estar suscritos ahí, ¿no?, a ciertas plataformas o canales. ¿Para qué? Para entretenernos. Usted dice, pero es que es la única manera de descansar. Yo también he dicho eso. Estoy tan cansado, le digo a mi esposa, que la verdad es que déjame ver estos videos. Déjame ver esta película, déjame ver esta serie. Estoy bien cansado. Y yo no estoy satanizando el hecho de que podamos descansar o que podamos entretenernos. El problema es que estamos en una cultura, una vez más, que no solamente te lleva a que te entretengas en cosas que realmente te van a dar descanso. Mi esposa me decía, ¿tú sabías que las personas ahora vivimos más con estrés y ansiedad? Esto lo aprendí de mi esposa, porque muchas veces nos quedamos con el teléfono hasta tan altas horas de la noche, revisa, y no apagamos el teléfono, nos desconectamos un rato, una media hora antes de dormir, de manera que si tú te quedas pegado al teléfono viendo eso con la gran cantidad de, ¿no?, todo apagado y los estímulos que ves ahí en la pantalla, no tienes la misma calidad de sueño y descanso que deberías tener porque te dormiste con la pantalla ahí. Yo recién eso lo escuché hace poco de mi esposa y yo me quedé así como que voy a hacerme que no escucha nada. Pero es verdad, o sea, a la larga te das cuenta que es verdad. No sé cuántos han escuchado esto, pero es verdad. Estoy poniendo solo un ejemplo de cómo a veces hemos creído o hemos pensado que eso es tan normal y eso está bien, cuando en realidad nuestro cuerpo a veces necesita descansar, literal, apagar el cerebro, apagar todo y descansar. Pero hemos encontrado en vamos a decirle, en esos estímulos que nos dan ahora las pantallas, por ejemplo, que ojo, que no digo que sean pecados, lo que digo es cuán excesivo puede ser, cuán viciosos podemos ser, decir alguien, vicioso, el vicio del entretenimiento en el celular. ¿Cómo podemos ser? De manera que por nuestra mala administración del tiempo, le dedicamos demasiado tiempo a algo que en vez de hacernos bien nos hace daño. Ahora, ni qué se diga del contenido. No he hablado del contenido, solo he dicho que a veces invertimos demasiado tiempo en algo que nos hace daño. Ahora imagínense el contenido que adquirimos cuando vemos algo que no agrada al Señor o algo que nos impulsa a hacer algo pecaminoso. Y solo por poner un ejemplo del mal uso del tiempo, ni qué se diga cuando tal vez tenemos planificado algo y procrastinamos, de manera que decimos, no, ya más luego lo hago, ya despuesito lo hago. Y ahí estamos, haciendo 1000 cosas, pero sabemos que hay algo que hacer, sabemos que hay una fecha límite para entregar tal trabajo, tal cosa, pues decimos, no, ya más luego lo hago. Y cuando ya tal vez nuestro jefe o alguien está esperando eso que tenemos que entregar, nos los pide, nosotros decimos, discúlpame, se dañó la impresora. Siempre pasa, ¿no? Y le echamos la culpa a la impresora, le echamos la culpa, discúlpame, llegué tarde, es que había congestionamiento. Esa es la típica, ¿verdad? Cuando tú aprendes a administrar bien tu tiempo, haces las cosas incluso contemplando esas cosas que a veces se dañan o esos imprevistos de congestionamiento y muchas cosas. Y conozco, gracias al Señor, muchos, no solo siervos, personas que administran bien su tiempo y salen con mucho tiempo de anticipación y llegan a tiempo a sus reuniones. Digo, wow, cuánto admiro a esas personas. A mí me cuesta bastante. Pero realmente hay tantas cosas con respecto a la administración del tiempo de la cual tenemos que reconocer, amigos, hermanos, tenemos que reconocer. Muchas veces somos negligentes. No somos administradores fieles del tiempo que el Señor nos permite vivir en esta tierra. ¿Cuánto tiempo nos permite vivir? Pareciera que vivimos pensando que vamos a vivir cientos de años. Pareciera, de verdad, la gente administra el tiempo como que parece que va a ser eterno en esta tierra, cuando en realidad no. La realidad es que no sabemos cuántos días vamos a durar acá, ¿no? Presencialmente en esta tierra, pero ahí andamos planeando y dejando todo para el último y haciendo las cosas como que si nosotros supiéramos cuándo nosotros vamos a morir o cuánto tiempo va a haber para hacer X o Y cosas. Eso no es ser un administrador fiel. ¿Cómo hemos administrado, por ejemplo? Pensemos en los dones espirituales, los talentos, las habilidades que Dios nos ha permitido adquirir. ¿Los hemos invertido para que Dios sea glorificado o solo lo hemos puesto al servicio de nuestras vanidades o de nuestra meta de éxito personal, que es tener muchos más recursos financieros?
Ojo, no digo que esté mal y que sea pecado trabajar, y no digo que esté mal esforzarse y adquirir un salario. Lo que digo es, ¿cuál es la motivación en nuestro corazón cada vez que nos ponemos a hacer algo? Yo hace poco escuchaba un video y había un entrenador de negocios y decía, dile a tu equipo de trabajo cuál es la misión de tu empresa, cuál es la misión de tu negocio, por qué existe ese negocio. Y decía, wow, qué gran consejo, ¿no? Y como yo tengo un negocio con mi esposa, me llevé la tarea y dije, mañana voy a reunir al equipo y le voy a decir por qué es que nosotros tenemos este negocio. No voy a hacer proselitismo al negocio, algunos saben qué negocio tenemos con mi esposa. Entonces me llevé esa tarea y cuando amanecí, ¿qué creen? No encontraba un por qué tenía ese negocio. Y me puse a orar. Le decía, Señor, ¿cómo descubro por qué es que tengo este negocio? Y me acordé de un consejo que siempre me dieron. Cuando tú no tengas respuesta a algo o no sepas cómo hacer algo, pregúntate qué haría Jesús en tu lugar. O qué consejo te daría Jesús. Y bueno, como yo enseño de las Escrituras, dije, bueno, me voy a autoenseñar. A ver, si alguien fuera a pedirle un consejo a Jesús o me pidiera un consejo a mí de por qué un cristiano debería tener un negocio, ¿qué contestaría? Y lo único que pude ver es a un Jesús sirviendo. A un Jesús sirviendo. Y dije, wow, yo creo que esa palabra, servicio, es la correcta para un cristiano al momento de hacer cualquier cosa. Al momento de hacer cualquier cosa, porque la actitud de siervo que tuvo Jesús a mí me enseña que haga lo que haga, yo tengo que hacerlo por servir a los demás. No por el dinero, por servir a los demás. Ese servicio va a ser remunerado a su justo tiempo, pero yo lo hago por servicio. Y dije, me voy a quedar con esa palabra. Voy a ver qué tal funciona con personas, incluso en mi trabajo donde no conocen al Señor. Y fui y lo mencioné. A ver, equipo de trabajo, aquí hay un por qué hacemos las cosas. Vamos a hacer las cosas porque nosotros tenemos una sola misión en esta tierra y es servir a otros. Y se quedaron sorprendidos, hasta yo me quedé sorprendido. Decía, ¿qué estoy diciendo? Pero realmente sí, porque al final del día yo soy el responsable de pagar los salarios, ¿no? Y entonces digo, bueno, aquí nos vamos a dedicar a servir y si nadie paga el servicio. No, hay que ser muy estratégicos y sabios para entender cómo monetizar ese servicio de manera justa, prudente, pero el porqué de las cosas no es por el dinero. Y allí me acordé de una frase que alguna vez me dijo alguien, tú tienes dos caminos, me dijo, tú que eres muy emprendedor, Washington, me dijo, o emprendes un negocio con fines de lucro o te dedicas a hacer labor social y emprendes algo, una iniciativa sin fines de lucro. Lo que se conocen como fundaciones, ministerios también, sin fines de lucro. O sea, con fines de lucro, sin fines de lucro. Y yo la verdad cuando escuché eso, porque siempre estaba así como emprendiendo cosas, yo decía, ¿por qué tengo que ponerme en uno de los dos? Qué difícil porque a mí me gusta emprender, me gusta hacer iniciativas, soy muy hiperactivo en ese asunto. Y digo, ¿cómo tomo una decisión? Y orando al Señor, hay una frase que siempre les digo a las personas que les aconsejo que son muy emprendedoras, no pienses en emprender con fines de lucro o sin fines de lucro. Piensa en emprender con fines eternos, que es diferente. Piensa en emprender con fines eternos. Lo que vas a hacer, ¿lo vas a hacer para glorificar a Dios? ¿Está dentro de lo que Dios te ha pedido en su reino? ¿Reconoces que todos los dones, talentos que vas a poner en práctica cuando vas a emprender eso son realmente para servir a otro? ¿Cuál es la motivación? ¿El reino? Y entonces pensé realmente, con fines eternos o con fines de reino es lo mismo, pero cuando un cristiano emprende algo, sea que esté en un negocio como colaborador o sea que inicie su propio negocio, su propio emprendimiento, no se trata de lucro o sin lucro. Se trata de qué te ha pedido Dios que hagas para poder ser un buen mayordomo fiel con lo que Él te ha dado. Y eso es ser un emprendedor con fines eternos, lo que yo le digo. Qué importante es pensar en eso, que no es como el mundo nos ha dicho, que solamente estamos aquí para hacer más dinero, tener más posesiones, y ese es realmente la persona exitosa en este mundo. Y ahora que tenemos las redes sociales nos andamos comparando mucho, ¿no? Nos andamos comparando demasiado con el éxito de otro. Y pensamos mucho, yo miro mis compañeros de la universidad ya graduados y veo pues las empresas que tienen, las posesiones que tienen, y es fácil marearse. Es fácil marearse y decir, ¿y en qué desperdicié mi vida? Porque yo no tengo lo mismo. Porque medimos el éxito en función de lo que tengo.
no en función de lo que Dios me ha pedido que haga. A mí Dios me puso a hacer otra cosa. En la misma parábola que leímos en Mateo 25, ¿qué leímos? Leímos que a no todos se les dio lo mismo. A uno se le dio 5 y al otro se le dio 2. Dice que se les dio según su capacidad. ¿Por qué entonces nosotros deberíamos molestarnos con el dueño de todo porque a uno le dio más y a mí me dio menos? ¿No sería acaso que nuestra responsabilidad es administrar lo mucho o poco que ya nos dio? Porque aún le dice, en lo poco me ha sido fiel, le dice al que le dio 5. O sea, para Dios ha sido poco 5. Para el que obtuvo 2 o el que tuvo 2 en sus manos, tal vez miró al de 5 y dijo, oye, tanto que le das a él y a mí no me das. No dijo eso. Sencillamente tenemos que ser fieles en lo que Dios nos ha dado y punto. Sin andar haciendo esas comparaciones que normalmente hacemos. Como les digo, a veces las redes sociales, en vez de inspirar o ayudar, tal vez a veces nos terminan perjudicando. Porque hacemos esas comparaciones que son nocivas. Y si hay algo en lo cual debemos compararnos siempre es en nuestro carácter. ¿Estamos siendo más semejantes a Cristo o no? Si hay algo en lo que deberíamos poner una vara de medir, debería ser en nuestro carácter, más no en las cosas que tenemos. Porque así andamos en este mundo, bueno, así anda la gente que no conoce a Cristo, comparándose y poniendo la vara de medir con las posesiones que tienen. Y ojo que no digo que esté mal tener cosas, pero que sean porque Dios nos ha provisto por su soberana voluntad, porque nos ha dado los dones, talentos necesarios para poder hacerlo. Y yo admiro mucho aquí, muchos hermanos incluso en esta congregación, cómo tienen, yo les digo, tienen un cerebro, tienen una capacidad para generar recursos de manera increíble. Pero así mismo yo he visto, y eso cualquiera aquí puede dar testimonio de eso, aquellos que Dios les ha dado mucha capacidad, también se les ha dado, aquellos que reconociendo que viene de Dios, también en sus corazones hay mucha generosidad y mucha humildad también. Y yo me saco el sombrero de aquellos que teniendo la capacidad de generar mucho saben que no es para su vanidad, sino que están dispuestos a desprenderse y a practicar la generosidad. Y entender que si Dios te da, también es para que aprendas a sembrar. Dios da semilla al que siembra, lo hemos enseñado muchas veces. Para que abundando en generosidad, pues entonces muchos puedan decir, gracias Señor, porque esto que estoy recibiendo, cuando tú das algo a alguien, esa persona que recibe pueda decir, gracias Señor, porque no te has olvidado de mí. Y puedan abundar en acciones de gracias. Y así es el principio, ¿no? Dios me pide que administre, pero eso que he administrado no es para mi deleite, para mi comodidad, sino para que yo pueda entender que he sido llamado a servir en el reino. Y entonces hay que ser muy prudentes para poder entonces administrar bien los recursos. Porque a veces unos, aunque los administramos bien y estamos tal vez bien enfocados, pensamos que lo único que hay que hacer es llegar a una iglesia y dar una ofrenda y dar un diezmo. Y entonces el Señor nos va a multiplicar y nos va a bendecir. Y cuando el resto del tiempo, el 90% o el 80% de lo que nos quedamos, lo administramos mal. Porque si vamos al hogar y preguntamos si sus hijos o su cónyuge recibe justamente lo que se necesita en el hogar, no. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y mujeres también que lo que reciben de su salario lo gastan en vanidades. Entonces, ¿de qué sirve entonces separar fielmente un diezmo o una ofrenda si el resto que les queda lo administramos de manera incorrecta? ¿Me explico? Hay mucha tela que cortar, hermanos, con el tiempo, con los dones y talentos, con los recursos, la gracia que Dios nos ha dado, la palabra del Señor, todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué tanto la compartimos con otros? Sabemos que Dios, como dueño de su palabra, nos ha mandado a ir y a ser discípulos, enseñándoles a guardar todas las cosas que nos ha mandado. ¿Qué tanto enseñamos nosotros la palabra? No, a veces nos quedamos, como dice por ahí alguien, absorbiendo, comiendo de esa palabra y nos volvemos más gorditos y llegamos a ser obesos espirituales, decía alguien alguna vez. Porque nos quedamos con todo eso que conocemos, pero no estamos dispuestos a invertir tiempo, recursos, pero invertir vida en otros para discipular, por ejemplo. Y hasta aquí nomás, porque si no ya nos ponemos a llorar todos. Reflexionando en cuán negligente podemos ser en muchas áreas de nuestra vida. Aún yo este 2025 recibí una gran reprensión del Señor por cómo estaba administrando mi salud, por ejemplo. Algunos saben
mi testimonio. Por eso no hablo con jactancia diciendo, hermanos, de alguna manera he llegado a un sitial en el cual soy el mejor mayordomo que pueden imitar. No, todos tenemos áreas en las cuales tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así como esos siervos de la parábola rindieron cuentas a su Señor y recibieron justamente por cómo habían administrado lo que su Señor les había dado, Romanos 14:2 nos dice que todos nosotros rendiremos cuentas un día al Señor. Todos nosotros estaremos un día delante del Señor y vamos a rendir cuentas. Entonces, hermanos, muchos de nosotros, siempre vivimos preocupados de las cosas que no tenemos. Ay, es que quisiera tener una casa. Ay, es que quisiera esto, quisiera lo otro. Y nos afanamos y nos preocupamos por cosas que ni tenemos, por cosas que anhelamos. Deberíamos ocupar más tiempo en analizar y pensar en que Dios no te pedirá cuentas de lo que no te dio, sino de lo que puso en tus manos. Antes de estar anhelando y pensando en las cosas que no tenemos, deberíamos pensar en lo que ya tenemos y qué tanto lo estamos administrando correctamente. Me encanta cómo Dios deja esta parábola y deja muchos principios en las Escrituras, siempre motivándonos a que seamos buenos administradores. Y ojo con lo que les voy a decir, buenos administradores multiplicando lo que Él nos da, haciendo que eso crezca. Y me encanta porque eso refleja vida, porque eso refleja que estamos vivos, porque eso refleja que hay un movimiento, que no estamos estancados. Y yo no lo hablo, y quiero que tengan mucho ojo con esto, porque a veces se cambia el mensaje también y se dice que es que Dios nos ha dado muchas cosas para prosperar y ser exitosos en este mundo, y lo mezclamos y lo llevamos solo a la prosperidad material y física. Cuando en realidad sí, Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Aún sí, la monetaria y la física, pero ¿para qué? Para poder servir a otros, para ayudar a gente que está en necesidad, para la obra del Señor, para tantas cosas que se necesita, aparte de nuestro sustento y de lo que nuestras familias necesitan también. Hay principios en las Escrituras por qué es que Dios nos prospere físicamente, pero a pesar de eso, o mejor dicho, al margen de eso, ¿no hay acaso un corazón o una alma que necesita prosperar también? Sí, necesitamos ser sanos emocionalmente, por ejemplo. Necesitamos que nuestra alma sea fortalecida. Necesitamos que nuestro espíritu sea fortalecido. Necesitamos crecer y llevar una vida abundante y fructífera. ¿O eso no está en las Escrituras? Sí lo está. Pero una vez más, poniendo nuestra mirada solo en las cosas de este mundo, nos olvidamos de poner nuestra mirada en las cosas del reino de Dios. ¿Y el principio cuál es? Que debemos aprender a poner nuestra prioridad y nuestros ojos en las cosas del reino, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Eso lo prediqué la semana pasada, aquellos que estuvimos allá en Cochancay. Cuán importante es poner en primer lugar al reino de Dios y a Cristo, que es el centro de ese reino, y que Él sea nuestra prioridad para que todo lo demás cobre sentido y todo lo demás tenga verdadero valor. Hermanos, concluyo. Dios es el dueño, nosotros somos sus mayordomos fieles y un día daremos cuentas a Dios. Pero para yo poder empezar a administrar correctamente lo que Dios me ha dado, necesito rendirme a los pies de Cristo. Si no me rindo a los pies de Cristo y no soy humilde para reconocer que en mis fuerzas no voy a poder ser encontrado un mayordomo fiel, jamás voy a tener la humildad y la sencillez para decirle, Señor Jesús, enséñame. Señor Jesús, enséñame a conocer tu voluntad, pero también dame la fortaleza para ponerla en práctica. Porque hay muchas cosas en las cuales voy a tener que renunciar. Hay muchas cosas en las cuales voy a tener que doblegar mis rodillas, voy a tener que morir. La gente a veces dice, no, todo, aquí dice, Proverbios, todos los planes ponlos en las manos del Señor, que Él los va a hacer prosperar y te va a dar éxito. No todo plan que viene de un corazón que está alejado del Señor, el Señor tiene la obligación de prosperarlo. Porque hay muchos planes que a veces hacemos o tenemos pensado en nuestro corazón, que muchas veces es vanidoso, codicioso. Siempre tengo aquí en la mente el caso del joven rico, al cual no se le dijo, ven acá que te voy a multiplicar todo lo que tienes y aún más te daré. No, ve y renuncia a eso, porque había tal vez codicia en su corazón.
Entonces, no todo trato es igual para todos, hermanos. Aquí algunos, tal vez ya con un corazón rendido, humillado delante del Señor, que ha entendido estos principios, lo que le hace falta solamente es trabajar más, perseverar. Y va a encontrar esa prosperidad material que tanto necesitamos o anhelamos. Pero hay otros que codiciosamente tal vez hemos estado pensando solamente en las riquezas de este mundo, las cuales Dios nos va a pedir, renuncia. Entonces no es un mensaje por igual para todos. Cada uno ha de ponerse a cuentas con el Señor, ha de rendir su corazón delante de Él y ha de encontrar qué es lo que Dios nos está llamando a poder reestructurar, a poder cambiar. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Pongámonos a cuentas con el Señor y digámosle, Señor, podamos decirle con sinceridad, sí, Señor, enséñame cuáles son las áreas, cuáles son las cosas que necesito, Señor, ponerme a cuentas contigo. Padre, reconocemos hoy que tú eres el dueño de todo, que tú nos das, Señor, tantas cosas, Señor. Nos das bienes materiales, nos das alimento en nuestros hogares, nos has dado un trabajo, nos has dado tiempo, dones, talentos, nos has dado tantas cosas. Pero, Señor, en medio de este caminar, Señor, por el pecado que hay en nuestros corazones, muchas veces, Señor, hemos sido tan malos administradores y mayordomos de las cosas, Señor, que nos has dado. Y hoy, Señor, lo primero que queremos hacer, Señor, es pedirte perdón. Señor, comenzamos este año pidiéndote perdón, Señor, humillándonos delante de ti, porque hay cosas, Señor, que no hemos estado administrando bien. Y agradeciendo también, porque si hay cosas que hemos administrado bien, es porque tú lo has dejado claro en tu palabra y nos has dado la fortaleza para poder hacerlo como a ti te agrada. Y agradecemos, Señor, porque tal vez si hay áreas en nuestra vida que han empezado a mejorar desde hace ya algunos años, hay áreas de nuestra vida en las cuales hemos visto tu mano poderosa fructificando, haciendo crecer. Y te damos gracias, Señor. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que estamos en un constante aprendizaje. Sabemos, Señor, que a lo largo de estas semanas vamos a estar meditando, Señor, en cada una de esas cosas que nos has dado. Y queremos, Señor, con humildad reconocer cuántas cosas hay que corregir aún en nosotros. Cuántas cosas como discípulos tuyos, Señor, aún tenemos que ser exhortados y animados, Señor, para poder hacer tu voluntad como tú la pides que hagamos, Señor. Padre, hoy rogamos, Señor, que nos ayudes. No podemos hacerlo solos, Señor. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Necesitamos, Señor, no solamente ser oidores, necesitamos ser hacedores de tu palabra. Y para eso, Señor, sabemos que has dejado al Espíritu Santo en nosotros, que nos fortalece, nos guía, nos da sabiduría y nos da, Señor, el dominio propio para poder tomar cada decisión cada día, de manera que no deshonremos tu nombre, Señor, sino que tu nombre sea honrado en donde quiera que estamos y en cualquier tiempo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que esa obra que has empezado a hacer en nosotros, usted la culminará, Señor. Gracias te damos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.